Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Tello, anciano en la Misión Bíblica Bautista Dulos y profesor del curso Fundamentos de la Fe, volumen 2. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la bibliología, el estudio de las Sagradas Escrituras. Habíamos visto también la semana antepasada acerca de la teología sistemática y ahora nos toca una nueva doctrina, y es la doctrina del pecado, o más conocido como amartología. Así que vamos a ir revisando algunos textos bíblicos, qué significa la palabra amartología, la terminología bíblica, la caída del hombre, algunos puntos de cómo el pecado ha dañado severamente la condición humana y cómo se ve reflejado a través de las escrituras el pecado con respecto a esto y también con respecto a la relación con nuestros semejantes y la relación con Dios. Así que vamos a ir viendo algunos pasajes interesantes de la palabra de Dios. Y lo primero que podemos observar es qué es la amartología. Bueno, la amartología viene de un vocablo griego llamado amartía. En realidad, la palabra pecado en el Nuevo Testamento tiene varias, por lo menos más de una docena de palabras para referirse al pecado, pero la más utilizada en el Nuevo Testamento por los escritores del Nuevo Testamento es la palabra amartía. ¿Qué quiere decir pecado, transgresión, culpa o falta? El pecado es una de las más grandes realidades de este mundo y no podemos ignorarlo. También tenemos que ver que a causa del pecado de Adán y Eva, el pecado pasó a todos los hombres y ahora la raza humana está bajo una condenación, bajo un estado de pecaminosidad, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que hay un gran problema, hay una gran tragedia con respecto a nuestra humanidad, y es el pecado. ¿Sí? Es el pecado lo que tenemos como problema en nuestros tiempos. Muchos dicen que ahora, a raíz de la pandemia, muchos escritores bíblicos, comentaristas de la palabra de Dios, dicen que la pandemia más grande no es el coronavirus, sino es el mismo pecado. Vamos a ver algunas palabras con respecto a la terminología bíblica. Hay en realidad en el hebreo, en el Antiguo Testamento, hay bastantes palabras, más de 12, más de 15 palabras para referirse al pecado, pero vamos a revisar las más importantes, las más utilizadas, las más usadas en la palabra de Dios. El primer término que podemos revisar es el término hatak. ¿Sí? Mencionado unos 522 veces, esta palabra conlleva la idea de no solamente errar en el blanco, sino que a la vez que se hierra en el blanco, activamente no solamente se hierra en dar en el blanco, sino que activamente se busca quedar en el objetivo equivocado. Esta palabra hatat vendría a ser similar a la palabra amartía en el Nuevo Testamento. Por decirlo así, el término es muy similar, ¿no? Con respecto a la palabra amartía. Vamos a ver algunas otras palabras más que podemos revisar aquí y algunos textos bíblicos que nos podrían ayudar a comprender un poco más el significado de esta palabra. Esto también se emplea acerca del mal moral, la idolatría y los pecados ceremoniales con respecto a los hombres, con respecto a Dios. Por ejemplo, un pasaje donde se menciona este vocablo en hebreo es Éxodo capítulo 20, versículo 20. Dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces se ve un acto voluntario del pecado, la palabra hatat, ¿no? Entonces aquí Moisés está diciendo que es necesario que el temor de Dios venga sobre sus vidas y que Dios los pruebe para que ellos teman al Señor y no se arrojen al pecado. Entonces eso tiene que ver o básicamente es lo que significa la palabra hatat. La palabra ra, mencionada 444 veces en el Antiguo Testamento, conlleva la idea de romper o de arruinar. Por ejemplo, nos remontamos al sitio
donde comenzó todo esto del pecado, y a Génesis capítulo 3, al huerto del Edén, donde la serpiente, Satanás poseyendo a la serpiente, eh, trató de instigar a Eva para que cometiese el pecado de la desobediencia a Dios. Y vemos el capítulo 3, versículo 5, donde la serpiente le dice a la mujer que no morirá, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios le había dicho a Adán que conocería el mal, pero que el conocer el mal o descubrir el mal traería sobre su vida consecuencias negativas. Pero aquí lo que está haciendo Satanás al hablar con la mujer es hacerle creer que el hecho de descubrir, el hecho de romper el mandamiento de Dios le daría una oportunidad de ser como Dios en el conocimiento teórico, tanto del bien y del mal. Él puso delante de ella la codicia de poder conocer las cosas, no solamente el aspecto bueno de las cosas, sino también el aspecto malo. No había un pecado precedente o una advertencia precedente porque no habían sido nunca probados, no experimentaron ni de forma teórica ni de forma práctica el pecado, así que ellos no sabían lo que era el pecado. Entonces se valió de eso Satanás para poder engañar a la mujer. Pero aquí se utiliza el término Ra para dar a entender que se rompe, el hecho de romper el mandato de Dios trae como consecuencia el conocimiento del mal. Pero a diferencia de Dios, que sabe el mal de forma teórica, ellos no solamente lo sabrían de forma teórica, sino que vivirían bajo ese estado de condenación. Tercer término, Pashá, mencionado 41 veces, significa revelarse, ¿sí? Y eso lo vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, versículo 2, con respecto al pueblo de Israel. Y dice, oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces ahí se menciona también ese término Pashá, que significa rebelarse o oponerse a la autoridad en la forma en que ellos transgreden la voluntad de Dios y a pesar del conocimiento previo que tienen acerca de Dios, ellos deciden ponerse en contra de Él y rebelarse contra el Señor. ¿Qué más podemos observar? El cuarto término es el término Awón, mencionado 231 veces y significa iniquidad, pero también conlleva el concepto de la culpabilidad. No solamente es el término de haber cometido un pecado, sino que conlleva también el acto de sentirse culpable, y eso se encuentra 231 veces en el Antiguo Testamento. También vemos esto en Isaías 53:6, donde el Señor carga los pecados, ¿sí? Las iniquidades y sufre la culpa que debería el hombre sufrir por el pecado. Él la sufre sobre su cuerpo en el madero, ¿no? Isaías estaba haciendo una mira hacia el sacrificio de Cristo, el sacrificio redentor de Cristo en la cruz del Calvario. También es muy similar al término hatat, porque según estudiosos de la Biblia mencionan que hatat y abón, estas dos palabras de pecar activamente y de la culpabilidad, van asociadas siempre en la terminología del Antiguo Testamento. Entre esas palabras hay otras más como shagá, ashan, rasha, ta, que significa extraviarse, que significa el hecho de descarriarse, y en sí los términos, la terminología bíblica del Antiguo Testamento, todos tienen connotaciones negativas cuando se refieren a lo que es el pecado. Vamos a ver un poco de evidencia bíblica en lo que es el Nuevo Testamento, ¿sí? La primera palabra que podemos encontrar, pero no la más usada, es la palabra kakos, que tiene que ver con el mal físico, pero en su uso adjetival, o sea, en la estructura griega utilizada como un adjetivo, ¿sí? Significa el mal moral. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10,
dice que el origen de todos los males es el amor al dinero. Entonces, Pablo utiliza este término cacos para indicar que aquella persona que incurre en la avaricia y ama el dinero, curiosamente, su corazón se aferra tanto a las riquezas de este mundo que se corrompe, ¿no? Y vemos un mal moral allí, ¿no? Se vuelve corrompido. Su amor es más por el dinero que el afecto natural hacia las personas o el amor hacia Dios, ¿no? Entonces vemos esa corrupción o esa perversión en su propio corazón que se acrecienta mientras va amando más el dinero, más se corrompe, más se vuelve avaro, más lujurioso, más codicioso, etcétera, etcétera. La palabra poneros significa también mal moral, aplicado a Satanás y a sus demonios como espíritus malos. ¿Sí? También esta palabra tiene que ver con el hecho de simplemente la palabra maldad, y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 13, versículo 19. Vamos a un momento a ver este pasaje. En Mateo capítulo 13, versículo 19. Y está hablando de la parábola del sembrador. Jesús dice en el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice. Entonces ahí notamos y podemos observar que se le adjudica a Satanás o se le califica como el malo, y ahí es donde se utiliza la palabra poneros. ¿Qué más podemos ver? Bueno, la palabra que habíamos mencionado es amartía, se menciona 227 veces y es similar, como les dije, a hatat en el vocablo hebreo. Y esto tiene que ver no solamente la idea positiva de darle a la marca equivocada, no solamente es la idea negativa de errar al blanco, sino también la idea positiva de darle a la marca equivocada. No solamente es el hecho de fallar en dar en el objetivo correcto, o sea, de errar en el blanco, sino que voluntariamente se decide dar en el lado equivocado. Entonces, amartía como hatab en el hebreo y amartía en el Nuevo Testamento tienen la idea de que el pecado es una abierta rebelión de forma consciente de no ser la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad del pecador, ¿no? Del impío, de aquel que porta el pecado. Algún pasaje que nos pueda dar luz acerca de eso es Mateo capítulo 1, versículo 21. Bueno, aquí el ángel en la visitación que le hace a José en sueños, le dice que una de las cosas que haría Jesús, y la mayor de todas, después de vindicar la honra del Padre y su justicia, satisfacer la justicia del Padre por el pecado, también sería salvar al pueblo de sus pecados, ¿no? Y aquí se usa la palabra amartía en la palabra pecados, con respecto a que Dios envió a su Hijo entendiendo que el hombre ha vivido durante siglos errando en el blanco y por la condición pecaminosa de él, inclinado siempre a errar en el lado equivocado de la voluntad de Dios. Entonces Jesús en su muerte y en la justificación y en la redención, que es su salvación para con el hombre, lo que hace es retornarlo a una correcta relación con el Creador. Entonces ahí vemos qué interesante es el término amartía y esta terminología bíblica para poder entender un poquito más acerca de lo que es el pecado. Otro término interesante es el término hipocrisis, donde podríamos obtener nuestra palabra hipocresía, y esto tiene tres acepciones o comprende tres ideas o tres aspectos en este mismo vocablo, y tiene que ver con el interpretar falsamente como un oráculo pudiera hacerlo, interpretar la palabra de Dios falsamente, aparentar como lo haría un actor, o seguir una interpretación que se sabe que es falsa. Entonces esto es intencional, ¿no? El hecho de engañar, de falsear algo, de mostrarse hipócrita, también la hipocresía es un pecado, y nos lo muestra en esta palabra hipocrisis.
Por ejemplo, Primera de Timoteo 4:2 es un buen texto que nos podría mostrar acerca de eso. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos. O sea, estas personas lo que hacen es voluntariamente falsean la información que tienen porque son falsos maestros y de forma hipócrita mienten con postulados y enseñanzas que no provienen de la verdad, sino que provienen de Satanás, ¿no? De espíritus engañadores, de doctrinas que proceden de los demonios. Y dice, teniendo cauterizada la conciencia, y el hecho de que tengan la mente cauterizada por el pecado es que no pueden discernir el bien y el mal, solamente son arrojados por su propio pecado y en las artimañas de Satanás ellos obran para engañar a otras personas, ¿no? ¿Cómo se ve su mentira? A través de leyes que Dios no ha impuesto. Por ejemplo, versículo 3, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, dice. Entonces ahí vemos que comienzan a poner parámetros que la Biblia no enseña y que cosas y mandatos que Dios no mandó. Doctrinas de hombres, pensamientos, eh, eh, pensamientos de represión o de prohibiciones que Dios no ha mandado hacer, como si fueran, no sé, algún tipo de secta, algo así. Y estas personas se muestran hipócritas. Bueno, hay estos términos que vemos aquí en las escrituras, hay algunos otros más. Por ejemplo, para ofender se usa la palabra paratoma, ¿no? En el griego, y tiene que ver también con el hecho de ofender no solamente a Dios, sino también al prójimo. Eh, el término planao también en el griego, que significa extraviarse en un sentido de culpa. La culpa hace que el hombre se extravíe más en su pecado y ese se utiliza también. También se aplica a Satanás extraviando al mundo, a los hombres, encegueciéndolos con el pecado y extraviándolos también. La palabra parabasis, que significa transgresión o transgresor, también es utilizado o se relaciona en las violaciones voluntarias de la ley de Dios o la voluntad de Dios. Cualquier conducta injusta es traducido, es utilizado o es visto en el vocablo adikia, en el término griego también, y esto tiene que ver de manera injusta con respecto al dinero y de manera injusta presentando el cuerpo hacia la injusticia, ¿no? Que menciona Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 13. Entonces ahí vemos estos vocablos y esta terminología griega que nos dan, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, una luz con respecto a lo que significa el pecado, ¿no? Para poder tener una comprensión un poquito más profunda con respecto al pecado. Bueno, el pecado en su amplitud podría definirse de esta forma, ¿no? Errar al blanco, fallarle a Dios, errar, extraviarse, traspasar los límites puestos por Dios, desviarse del camino de Dios, rebelarse contra Él, actuar infielmente, traicionar a Dios, hacer violencia, perjudicar al prójimo, maldad, malignidad, ofender a Dios, actuar injustamente, torcer, pervertir, oponerse a Dios, tropezar, no prestar atención a lo que Dios nos dice, desobedecer a Dios, actuar en contra de la ley de Dios, no dar honra y honor a Dios, cometer injusticias, portarse irreverentemente, ignorar la voluntad de Dios, actuar en contra de lo que es bueno o una deuda con Dios. En realidad, aquellos que están llevando este curso van a poder ver en la ficha más palabras con respecto a esto. Esta es la definición de todas las palabras y hemos tratado de crear un solo concepto, por decirlo así, o varios conceptos pequeños, aglomerarlos con respecto a lo que hemos aprendido acerca de la terminología bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Solamente este video es un repaso para poder entender un poquito con respecto al pecado. ¿Qué otras cosas podemos observar aquí? Vamos a pasar a ver definiciones equivocadas con respecto al pecado, definiciones erróneas.
con respecto al pecado. Bueno, algunas personas dicen que el pecado es una ilusión, o sea que el pecado no existe. Se habla también de que son errores de la mente, es un comportamiento compulsivo, es adoptado por la cultura, adoptado por la sociedad, adoptado por los padres, pero nunca se toma como responsable a la persona de su pecado personal, sino que se trata de disfrazar de alguna otra manera. O también se cae en la categoría de una enfermedad, ¿no? Un trastorno, un síndrome, pero no como pecado. Entonces, mucho de la cosmovisión del mundo plantea que el pecado es una ilusión y solo lo que hay son trastornos, síndromes o enfermedades, más no pecado, tratando de eximir al hombre de su responsabilidad. Y esto sabemos que no es así. Segundo punto, el pecado es propio de nuestra condición de seres finitos. Entonces, otra postura es que hay personas que consideran que el ser humano está inclinado, es imperfecto, no es perfecto, y como está inclinado a la maldad y es algo intrínseco en ellos, no es parte de la vida humana, como está encasillado en esta frase, errar es humano, como aceptándose de forma conformista que el pecado es parte de la naturaleza humana. Y si bien es cierto, sí, pero no es algo con lo cual Dios nos creó. ¿No? Dios no nos creó con el pecado. Dios creó a los primeros padres en santidad y en inocencia, y no se crearon en pecados. Ellos tomaron la decisión de pecar, que es muy diferente, pero no es parte de, si bien es cierto, al ver nuestras propias vidas, es parte de la naturaleza del ser humano después de la caída, pero el pecado no es antes de la caída. ¿Sí? El pecado no es antes de la caída. Muchas personas utilizan esta media verdad para poder no asumir la responsabilidad también de sus propios errores, sino indicar que, bueno, no hay más remedio, somos pecadores, así que hay que sobrellevarlo, ¿no? Hay que aprender a conllevar este estado, esta condición que no podemos cambiar. Sin embargo, la Biblia nos enseña claramente en 2 Corintios 5:21 que todos aquellos que están en Cristo nueva criatura son. Así que podemos cambiar con respecto al pecado y su influencia. Podemos ser transformados por el poder de Dios, ¿no? Entonces no debemos de vivir atados al pecado si es que conocemos a Cristo Jesús. Perdón, era el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y bueno, el versículo, la cita que mencioné anteriormente, tiene relación con esto, porque el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios en Él, o sea, en Cristo. Así que hay esperanza para el pecador. No debemos conformarnos con que esta es nuestra condición. Más bien debería asustarnos al decir, esta es nuestra condición, porque en el cielo del Señor no entrará ningún pecador, solo aquellos que han sido regenerados por Cristo Jesús. ¿Qué más? El pecado es sensualidad. Dice, pecamos cuando lo inferior de la naturaleza física domina la naturaleza espiritual más elevada. Pero muchos de los pecados no son de naturaleza física, sino moral. Y cuando vemos, por ejemplo, los frutos de la carne en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, vemos que muchos de los pecados no son tanto físicos, sino también son de carácter moral. Entonces, el pecado no solamente es algo netamente carnal, sino es un problema espiritual, y eso es lo que queremos dar a entender. Ahí hay definiciones erróneas, vamos a ver definiciones incompletas. Se dice que el pecado es la ausencia de lo bueno, pero el pecado no es solamente pasividad u omisión. Uno de los componentes principales de los actos pecaminosos es la voluntad puesta al servicio del pecado, así que no solamente el ser humano es pasivo con respecto al pecado, como que el pecado lo domina y no puede zafarse de él, sino que el ser humano pone toda su energía en querer pecar.
y es un acto voluntario, nacido del corazón, que el hombre obra. Es más, Jesús menciona que en un tiempo, en el juicio, delante de él vendrán los hombres diciendo: en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué dice él? No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y la palabra hacedor viene del vocablo griego ergón, que significa obra, energía. Entonces, esto da una indicación clara de que estos hacedores de maldad o obradores de maldad, como dicen algunas otras versiones, tienen que ver con el acto voluntario de querer pecar. Así que esto muestra la inclinación depravada y pecaminosa que el ser humano tiene intrínsecamente, en esencia. Así que el pecado no solamente es ausencia de lo bueno, sino que es una práctica contraria a lo que es bueno, según los parámetros morales y éticos de Dios. ¿Qué más? El pecado es incredulidad. Toda incredulidad es pecado, pero no todo pecado es incredulidad, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que parte de la naturaleza del pecado conlleva cierto grado de incredulidad. Es un aspecto claro de no creer en Dios o decidir no creer en Dios para involucrarse en actos pecaminosos. A veces personas pecan estando muy convencidas de lo que están haciendo, así que ahí no vemos la incredulidad en ese aspecto, sino que están muy confiados en lo que hacen y se involucran en actos pecaminosos. Pero sí, la incredulidad es parte o es uno de los componentes más notorios en lo que es el factor pecado, ¿no? Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 18, 36, vemos algo interesante. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí Jesús claramente nos deja por sentado que la condenación radica en el acto de no creer en el Hijo de Dios, ¿no? Y el versículo 33 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y vemos que uno de los componentes para que la ira de Dios se despierte hacia la humanidad es el acto de no creer en el Hijo de Dios, ¿sí? No creer en el Hijo de Dios. El pecado es estar fuera de la ley de Dios, de la ley moral de Dios. Bueno, la ignorancia que hay en los hombres no les exime de las leyes que Dios ha determinado o de la responsabilidad que el pecador tiene por sus propios pecados. Hemos visto en la semana pasada acerca de bibliología que hay tanto la revelación especial como la revelación general. Y hemos visto que la revelación general, aunque no tiene la capacidad de salvar a los hombres, sí deja evidenciado y da por sentado que Dios ha dejado ciertas evidencias, la creación, la conciencia, para poder entender que hay un Dios y hay leyes. Entonces, también ese discernimiento profundo del corazón del bien y el mal, que es acallado por el pecado, no significa que no exista o que sea persistente en el corazón, o me refiero al hecho de que pueden tener raciocinio los seres humanos, ya tienen esa conciencia de discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ya está existente en el corazón del hombre el acto de lo bueno y lo malo, el beneficio y el castigo. Entonces vemos esa retribución tanto de las acciones buenas como las acciones malas, y la conciencia que te ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, y por la semejanza volitiva de Dios hacia el hombre, el ser humano tiene la voluntad de poder elegir una de las dos, pero por su naturaleza inclinada al pecado siempre elige para el mal. Pero eso no significa que no conozca la parte que es el bien. Entonces, eh, esta definición está incompleta en el sentido de que el hecho de que no se pueda cumplir la ley de Dios no nos exime de la responsabilidad, porque la poca revelación que el hombre obtiene de lo creado y de la conciencia y de la moral que hay, por ello mismo Dios va a juzgarnos, si es que no ha escuchado el Evangelio, ¿no?
Y en estos tiempos difícilmente una persona no puede haber no escuchado el Evangelio, a no ser que sean países y naciones, o ciudades o poblados donde el Evangelio se ha prohibido, la ventana 1040 o en lugares eh, donde el ser humano no haya alcanzado, ¿no? O tribus, no sé, clanes, lejos de poder contactarse con otros semejantes, ¿no? Pero, por ejemplo, en América Latina, casi toda América Latina ya ha sido evangelizada, ¿no? Se ha escuchado el Evangelio, por lo menos las personas en América Latina, una sola vez que se han escuchado el Evangelio. ¿Qué más podemos observar? El pecado es egoísmo. Bueno, si bien es cierto, el pecado es un acto de independencia, es tratar de independizarse de la voluntad y la sujeción que se le debe al Creador, ¿no? Las criaturas quieren independizarse del Creador. Eh, no todo pecado es egoísmo, pero también, al igual que la incredulidad, el pecado tiene su base en el acto de querer satisfacerse a expensas de los demás, y esa es una especie de egoísmo. Pero no todos los pecados son egoístas, es el egoísmo en sí mismo. Hay pecados de lujuria, hay pecados de homicidio, hay pecados de ira, etcétera, etcétera, que pueden ser motivados por el egoísmo, pero no son el egoísmo en sí mismo. Así que también esta definición está incompleta. ¿Cuál es la definición correcta con respecto al pecado? El pecado es cualquier falta personal de conformidad al carácter moral o a los deseos de Dios. Entonces, en líneas generales, es cualquier actitud voluntaria en contra de la voluntad de Dios. Incluye toda falta de conformidad, o sea, de estar conforme a la voluntad de Dios de forma tanto activa como pasiva. El ser humano puede pecar de omisión o de comisión, como se dice, ¿no? Pecados de comisión de forma activa, pecados de omisión de forma pasiva, a la ley moral de Dios, que es la expresión de su carácter, ¿no? Y la palabra de Dios, como lo hemos dicho ya en bibliología, expresa el carácter y la naturaleza de Dios, así que esto, siendo la revelación especial de Dios con respecto a los hombres, nos muestra el carácter de Dios, pero el ser humano, al ir en contra de la revelación que ya está puesta para nosotros, todo lo que haga en contra de ella se constituye como pecado. Puede ser tanto un acto como un pensamiento, una disposición como un estado o condición interior. Y sí, el pecado es una condición con la cual cada ser humano nace, ¿sí? Se dispone a ello también y vive en ese estado. Bueno, aquí hay una imagen que nos habla que el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Dimensiones del pecado. Vamos a observar algunas dimensiones del pecado. Esto tiene que ver básicamente con cómo se ven en estos cuatro aspectos el pecado. Vamos a ver que el pecado es una disposición del corazón, es un estado, básicamente. No, es básicamente un estado, es la condición con la que el hombre ha nacido. Y vuelvo a reiterar lo que dije hace un momento, no es la materia prima con la cual Dios creó al hombre, sino es algo adquirido, ¿sí? Por el pecado original, ¿no? Por la transmisión del pecado de los primeros padres a la raza humana, ¿no? A la raza humana. Ellos adquieren y les es transmitida la naturaleza pecaminosa, por lo cual todo ser humano nacido en esta tierra, después de Adán y Eva, nace en condición de pecador, ¿sí? Nace en condición de pecador. Por eso que vemos en Juan capítulo 3, versículo 18, que hay un verbo en pasado, cuando Jesús dice que los que se rehúsan, los que creen en Él tienen la vida eterna, pero los que rehúsan creer en Él ya así han sido condenados en el pasado, porque esa es la condición con la cual el ser humano nace en esta tierra. Salmo 51, versículo 5 nos muestra también parte de la revelación bíblica con respecto a la condición humana del pecado.
Dice la Escritura, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice. Entonces no está hablando de que la madre de David haya adulterado o haya fornicado para tener a David. Se refiere a la condición humana. La razón por la cual David prácticamente violó a Betsabé y mató a Urías es porque simplemente es lo que hay en su corazón. Él es un pecador y a pesar de que cree en el Señor, en aquel tiempo creía en el Señor y Dios lo había levantado como rey, eso no lo eximía de que el pecado pudiera otra vez tomar predominancia en su vida si él le daba lugar, y eso es lo que pasó. Entonces él cae en cuenta de que hay una lucha interna en su propio ser y llega al razonamiento de que en maldad ha sido formado y en pecado le concibió su madre, ¿sí? Él es pecador, él entiende que es pecador y necesita del favor de Dios para, como dice el versículo 1, poder ser borradas sus rebeliones, ser limpiado de su maldad, ser limpiado de su pecado, ¿no? Entonces, caemos en cuenta y llegamos a la conclusión de que el pecado es una condición humana. Punto B, el pecado como pensamiento. Y aquí vemos el pecado como impulsos o intentos pecaminosos. ¿Qué se refiere con esto? Se refiere a que la naturaleza pecaminosa lo que hace es engendrar pensamientos pecaminosos, ¿sí? La naturaleza pecaminosa engendra pensamientos pecaminosos. Mateo capítulo 5, versículo 27. Vamos a observar un texto. En adelante dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, está hablando aquí Jesús que no es necesario pasar a la acción para poder ya haber pecado. Basta con la intención, el impulso, el impulso pecaminoso para que eso se constituya en pecado. Así que la naturaleza pecaminosa engendra pensamientos pecaminosos. Esta persona no tocó a la mujer. Esta ilustración que pone Jesús no está hablando claramente que no es necesario que este hombre haya tocado a una mujer. Basta con haberla mirada, basta con haberla codiciado en su corazón para que se constituya en pecado lo que él ya hizo. Él ya adulteró en su corazón por el acto de solamente desear algo contrario a la voluntad o a la ley de Dios. Cuando la Biblia dice claramente en Éxodo capítulo 20, no adulterarás o no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces está yendo contra la ley de Dios y eso se constituye en pecado ya. ¿Qué más? El pecado es un acto. ¿Sí? No solamente pasa a ser una condición, hemos visto que el pecado es una condición, el pecado engendra pensamientos pecaminosos, pero los pensamientos pecaminosos no se quedan ahí, sino que da a luz el pecado. Así es básicamente el proceso que Santiago habla en el capítulo 1. ¿No? Después de que uno ha sido preñado del pecado, da a luz la muerte. Entonces, y eso lo dice el capítulo 1 de Santiago. Acá estamos viendo también que este proceso es el mismo. El pecado es un acto también. Los pensamientos pecaminosos engendran actos pecaminosos. La naturaleza pecaminosa da a luz pensamientos pecaminosos, los pensamientos pecaminosos se constituyen en acciones pecaminosas. ¿Sí? En acciones pecaminosas. El Salmo 53, versículo 1, vamos a observar. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Y esto es parte del texto que utiliza Pablo en Romanos capítulo 3, pero aquí nos da una información bastante valiosa. Dice el necio en su corazón, primero son pensamientos pecaminosos procedentes de su naturaleza pecaminosa, pero eso se cristaliza. ¿En qué sentido? El ateísmo práctico en su mente y en su corazón
les lleva a no tener a Dios en consideración en su vida. Por lo tanto, tampoco, si no está Dios, no están los parámetros de Dios, no hay la ética que Dios nos enseña a través de las leyes que Él ha impuesto, y tampoco no hay ley moral, porque no hay Dios que pueda determinar la ley moral. Por lo tanto, ¿qué hace el necio? Se corrompe, se corrompe. ¿Qué más? Dice, hacen abominable maldad y buscan no hacer el bien, o sea, se oponen a hacer, como vimos en el término hatad, no se guerra en el blanco para errar fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Fuera de la voluntad de Dios, de forma activa, de forma voluntaria, de forma consciente, para hacer lo que es incorrecto a los ojos de Dios. Entonces estamos viendo qué interesante es el esquema y la estructura del pecado a la luz de las Escrituras. Y también el pecado puede ser por omisión. El pecado de omisión es un pecado que es el resultado de no hacer algo que la palabra de Dios enseña que debemos de hacer, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay algunas lecciones interesantes. No sé si recuerdan la parábola del buen samaritano, donde el sacerdote y el levita ven a un hombre el cual había sufrido un accidente, le habían robado, y lo habían dejado tirado, semi-muerto, pero ellos pasaron por encima de él y siguieron. Ellos sabían, según la ley, porque era un levita y un sacerdote y conocían la ley, que tenían que ayudar al prójimo. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Simplemente le pasaron por encima y siguieron de largo. Pero un samaritano, alguien que no tenía la ley de Dios, que los mismos judíos consideraban como un perro o un pagano, ¿sí? Eran los términos que se utilizaban, esos términos peyorativos que se utilizaban contra los samaritanos. Ese samaritano, ese pagano, lo que hizo es cumplir la ley sin darse cuenta, porque ¿qué hizo? Ayudó a su prójimo más próximo. Entonces el pecado de omisión se constituye también en el acto de saber hacer lo bueno, pero no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, también vemos esto en Mateo capítulo 25, cuando Dios va a juzgar a las naciones, pero muchos de ellos van a ser juzgados porque vieron al Señor reflejado en la vida de los hermanos, de los demás creyentes, y habiendo estado presos no le ayudaron, no le consolaron, estando desnudos no le vistieron, estando hambrientos no le dieron de comer, estando sedientos no le dieron agua, sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, y eso también se constituye en un pecado. No solamente es el acto de voluntariamente hacer el mal, sino que el pecado también se constituye en no querer hacer lo que es bueno, que sabemos que debemos de hacer. Entonces, eso también se constituye como pecado. ¿Cuál es la solución para ello? Bueno, Santiago nos lo dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, el que sabiendo hacer lo bueno no le hace, le es pecado. Pero también Pablo nos habla en Gálatas capítulo 6, y esto es un aliciente para nosotros los creyentes para no pecar por omisión. Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice la Escritura: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? No pequemos por omisión. Hagamos el bien tengamos la oportunidad para hacer. Hemos visto esos aspectos del pecado, es una condición. Segundo, también puede ser un pensamiento. Podemos pecar al pensar o por sentir un impulso. Podemos pecar por actos concretos y podemos pecar por no hacer lo que es agradable a los ojos de Dios, que es el pecado de omisión. Alguno puede tener la esperanza de decir, pero yo no he hecho cosas malas, simplemente no he hecho lo que es bueno, y eso también se constituye en pecado. ¿Qué más? Las ofensas del pecado. Vamos a ver esta sección, la sección 4. Que son las ofensas del pecado, y el pecado también se constituye en 3 aspectos importantísimos, y no solamente es una transgresión directa a la voluntad de Dios, sino que es una ofensa directa al prójimo, y el pecado también daña a nosotros mismos, al que lo comete, daña a sí mismo. Así que vamos a ver unos ejemplos importantes, y por qué es que el pecado
es una ofensa directa. Bueno, cuando el salmista David compone el Salmo de arrepentimiento, que es el Salmo 51, en el versículo 4, a pesar de que él pecó contra Urías, porque también lo asesinó, pecó contra Betsabé porque la tomó por la fuerza, y pecó contra el pueblo de Israel también porque se trató de encubrir esta mentira y todo este engaño que él tramó. Él en el capítulo 51 da a entender y descubre su corazón y tiene un concepto correcto con respecto a su pecaminosidad. Y él dice en el versículo 4, contra ti, oh Jehová, he pecado. Y esto nos da a luz con respecto al pecado en sí mismo. El pecado, cualquier pecado cometido, es una afrenta directa a Dios también. A pesar de que yo puedo ofender a mi vecino, a mi prójimo, a mi hermano, a mi primo, sin darme cuenta, a la vez que yo y mi enojo lo vuelco contra otra persona, no me estoy percatando que a la par yo estoy directamente o sin darme cuenta de forma indirecta ofendiendo a Dios en mi pecado. ¿Por qué razón? Porque todo pecado es una transgresión voluntaria de la santidad de Dios, ¿sí? Y Dios es santo, así que todo pecado contiene especie de mal que es una afrenta directa contra la santidad de Dios. Levítico 19, versículo 2 dice lo siguiente. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque yo soy Jehová, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, Dios es santo y cualquier pecado o cualquier especie de mal, que es similar al pecado, el pecado es la maldad. Esto viene a ser una afrenta directa a la santidad de Dios. Habacuc capítulo 1, versículo 13, Habacuc dice de Dios, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. Entonces ahí vemos rasgos en la escritura, no son los únicos versos, hay infinidad de versos, donde vemos la santidad de Dios y cómo el pecado afecta directamente a Dios. No es que lo saque de cuadro Dios porque Dios es inmutable, no es que afecte su accionar de Dios, el pecado. Es más, el ser humano lleva siglos y millones de personas pecando continuamente a cada segundo, y no por eso Dios va a ser alterado en alguna forma. Dios no se altera por nuestras decisiones ni las consecuencias que vamos a cargar con respecto a esto. Dios está por encima aún de las consecuencias de nuestro pecado y de nuestros pecados. Él es supremamente sabio, pero es una ofensa el pecado directa a la santidad de Dios. Aunque Él no es conmovido por nuestro pecado, sí es ofendido por nuestro pecado. ¿Qué más vemos? Es una ofensa directa al prójimo. Muchas veces el pecado afecta en cierta medida y daña la vida de otros, pero no siempre es así. A veces el pecado que hacemos afecta de forma directa o de forma indirecta a una persona en diferentes medidas. Puedo yo pecar contra alguien por el deseo de hacerle daño, puedo yo pecar y que esta persona indirectamente se sienta promovida a seguir pecando por mi falta de santidad. Y también eso es una forma de hacerle tropezar y una ofensa indirecta a esta persona, porque mi falta de santidad endurece el corazón de esta persona para con la santidad de Dios. Pero la razón primordial de por qué el pecado afecta al prójimo es porque muchas veces los pecados son de lengua o son en el habla, y esto afecta al prójimo porque ellos portan la imagen y la semejanza de Dios. Por ejemplo, Santiago capítulo 3, versículo 9 al 10 dice lo siguiente. Con ella bendecimos, hablando de la lengua, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así que una razón primordial de por qué el pecado es una afrenta directa contra el prójimo, porque se está insultando la imagen y semejanza de Dios que el hombre porta, independientemente si ha conocido a Cristo o no. Toda criatura, todo ser humano nacido en esta tierra porta la imagen y la semejanza de Dios. Por último, pero no menos importante, es
que el pecado es una ofensa directa contra nosotros mismos o hacia nosotros mismos. El Salmo 51, versículo 2, es muy importante para la comprensión del pecado también. Y vemos el pasaje. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Y qué estaba pasando aquí con David? Él había pecado, ya hemos hablado cuál es el contexto de este pasaje, que él había pecado contra Dios, matando a Urías, tomando Betsabé. Pero algo que él puede apreciar en su propia vida es que el gozo que tenía acerca de la salvación que Dios había provisto para él, lo había perdido. No perdido la salvación, sino había perdido el gozo de la salvación, que es muy diferente. Con respecto a esto se refiere a que el pecado lo que trae es un estado de apatía en el corazón del pecador, un estado de alejamiento. La Biblia registra que la comunión con Dios es quebrantada, ¿no? Quebrantada cuando el pecador o cuando el creyente o el hombre se involucra en actos pecaminosos. Así que en primera instancia también es un daño para el que peca, no solamente es una afrenta a Dios o un trato directo o indirecto con el prójimo, sino también que afecta en suma manera a nosotros los que pecamos, ¿no? Romanos 3:23 dice claramente que por cuanto todos pecaron están separados de la presencia de Dios, destituidos de la presencia de Dios, alejados de la presencia de Dios, y eso implica el hecho de estar separado de la comunión con Dios, ¿no? De la comunión que hay, que hubo con Dios, y eso por causa del pecado, de la condición de pecaminosidad que el hombre porta. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 32, dice lo siguiente: mas siendo juzgados somos castigados para que no seamos condenados con el mundo. Eso también implica el hecho de que el pecado, en el caso del creyente, lo que acarrea es la disciplina de Dios. Así que en el caso del creyente, Dios disciplina a sus hijos cuando estos pecan contra él. Así que lo más recomendable es que jamás, de alguna otra forma, se evite el pecar contra el Señor para que no seamos condenados en el sentido de ser juzgados de forma o ser disciplinados por el Señor con respecto a nuestro pecado. Pasamos al punto 5 con respecto a la caída del hombre, ¿sí? La caída del hombre. Vamos a revisar algunos pasajes importantes con respecto a esto para revisar lo que la palabra de Dios nos tiene que enseñar aquí. Mediante un acto de desobediencia, el hombre cayó de su estado de inocencia. Por este motivo trajo tristeza, dolor y muerte sobre sí mismos y sobre sus descendientes. Vamos a ver algo más con respecto a la caída del hombre. Vemos que eso es una realidad, lo menciona Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, donde vemos todo el proceso de la caída, como Satanás poseyendo a la serpiente engaña a Eva, y hay un diálogo. Vemos como Dios trata y disciplina a Adán y a Eva y juzga a la serpiente, y vemos toda la repercusión y las consecuencias que hay por el pecado original. Vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12, cómo la transmisión del pecado desde los primeros padres hasta el último ser humano que nazca en esta tierra. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice. Entonces, hay una realidad. Fue un enemigo real, y este fue el tentador. Ahí se refiere en Génesis capítulo 3, versículo 1, como la serpiente era más astuta, pero vemos en la revelación bíblica, en el libro de Apocalipsis, que se menciona hasta en 2 ocasiones la serpiente antigua, que es Satanás, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y en el capítulo 20, versículo 2. Así que vemos que este tentador, la serpiente astuta, es la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, ¿no? ¿Qué más podemos observar aquí?
Vemos a la mujer en un lugar prohibido, estaba justamente muy próxima al lugar donde Dios les había dicho que estaba el árbol allí, que no debían tocarlo porque ciertamente morirían, y ella estaba allí, así que estaba en el lugar donde no debía estar. ¿Qué más vemos? La serpiente poniendo en tela de juicio la palabra de Dios en el capítulo 3 de Génesis, diciendo, aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y eso es una mentira, porque Dios no había dicho eso. Es más, Él había dicho en el capítulo 2, versículo 16, diciendo, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Se podía comer de todo árbol, menos de ese. Pero Satanás dijo, Dios ha dicho que no comas de ninguno. Y eso era una verdad, eso era una mentira, ¿no? En ese momento Eva da participación a hablar con Satanás y hay un diálogo. Es lo peor que puede hacer el ser humano, escuchar la voz del diablo, pero sin embargo ella prestó oídos a voces ajenas. La mujer falsificó la palabra, sacó todo y agregó ni tocaréis y suavizó para que no muráis, ¿no? Y vemos esto en el capítulo 3. El capítulo 3, versículo 2 dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis, dice. Ahora, aquí es claro porque que está tergiversado el mensaje que Dios le dio a Adán, porque dice, ni le tocaréis, dice. Y Dios jamás dijo que no se le tocara, simplemente que no se comiera el fruto. Y bueno, suavizó la palabra, no muráis, pero Dios le dijo a Adán, ciertamente morirás, era una sentencia de muerte, el acto de comer, ¿no? Entonces ahí vemos que el mensaje estaba diluido. La serpiente negó la verdad, acusó a Dios de egoísta y de celoso, en el sentido de que Satanás trató de pintar a Dios como que Dios estaba celoso de que ellos pudieran alcanzar la misma perfección de la cual goza Dios, los privilegios de la divinidad. Entonces, Satanás se mostró mentiroso en ese aspecto, como en todo lo que él plantea, y le hizo creer a Eva que Dios era malvado, por el contrario. Entonces, ¿qué pasó? Se inició el proceso que menciona primero de Juan capítulo 2, versículo 16, donde la mujer ve, codicia y toma del fruto prohibido. Y examinamos que hay, vemos cómo la mujer incurre en este engaño y ve que el árbol, dice, es agradable a los ojos, es codiciable para alcanzar sabiduría, toma de su fruto, lo come, le da a su marido, el cual así también comió con ella. Y es ahí, en ese momento, cuando el pecado ingresa al corazón de los primeros padres, de la primera pareja en el huerto de Edén. Así que la mujer obedeció a Satanás y no obedeció a Dios. Y la mujer hizo partícipe de la tentación a su esposo y él voluntariamente pecó porque él conocía de primera mano el mandamiento, atrayendo sobre sí mismos y sus descendientes el pecado. Y eso lo hemos visto en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12 hasta el 19. Podemos observar cómo es el proceso del pecado, la transmisión del pecado, la universalidad del pecado, cómo el pecado llega a afectar a todos los hombres por los pecados de los primeros padres, ¿no? Podemos observar eso con bastante claridad. ¿Qué más podemos revisar aquí? Bueno, el pecado no consistía en el acto de... el pecado no consistía en el acto de comer el fruto, sino en el acto de la transgresión, de la obediencia a la voluntad de Dios. En realidad el fruto no tenía no tenía una pócima mágica que instantáneamente los haría pecadores.
el fruto estaba puesto como un parámetro para que no se pecara. El pecado consistía en la desobediencia, no en el fruto. Cabe resaltar eso. Ahí vemos cómo la serpiente antigua trató de provocar y ciertamente engañó a Eva. Ella voluntariamente decidió no creer a la voz de su marido, que había recibido directamente el mandato de Dios, y lo hizo partícipe de su pecado, y él voluntariamente pecó. Así que pasaron de ese estado de inocencia al estado de la conciencia. Ahora entienden lo que es el bien y el mal, ¿no? ¿Qué resultados hubo para Adán y para Eva? Vemos en el capítulo 3, versículo 7, un estado de conciencia de la desnudez y la vergüenza. Versículo 7 del capítulo 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y no debió haber vergüenza de estar desnudos, pero ahora había ese cierto pudor con respecto al pecado, porque ahora sus ojos miraban con malicia, ya no con inocencia. La desnudez no tendría ningún problema antes de la caída, porque no había malicia. Ahora, como ya no existe la inocencia, la desnudez da origen por el pecado del hombre a la malicia del hombre y despierta bajas pasiones, ¿no? En ese caso, en ese tiempo, antes de que ellos cayeran, no había ningún tipo de problema en que Adán y Eva se pudieran ver desnudos uno al otro. ¿Qué más? Un temor cobarde acerca de Dios, no el temor reverente a Dios y el respeto que se le merece o que los creyentes hemos podido conseguir por la salvación en Cristo Jesús, un temor reverente, un respeto, una admiración hacia el Señor, sino que en el ser humano, sin Cristo, hay un temor de Dios cobarde, ¿no? Temen a Dios y quieren alejarse más de Él porque sus obras son malas, como dice el capítulo 3 de Juan. Vemos aquí en el versículo 8 de Génesis 3 hasta el versículo 11, dice que ellos oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces ahí se pudo dar cuenta que ya había malicia en su corazón y temor. Y antes de la caída no había miedo, había confianza con Dios y no había vergüenza, había inocencia. Así que vemos que, bueno, obviamente Dios ya sabía que este evento iba a suceder, lo que iba a pasar, y es más, ya tenía un remedio para ello, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, pero sin embargo, le hace por medio de estas preguntas ser consciente a Adán de que él, de los efectos de su pecado y lo que podría acarrear su propio pecado. ¿Cuáles fueron? La expulsión del huerto. Versículo 22 al 24 del capítulo 3 dice lo siguiente, y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, hablando con la Trinidad, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida para que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué Dios los expulsó? Para poder proveer un Salvador. Porque si ellos tomaban del árbol de la vida eterna, eternamente vivirían él y todas las generaciones que vendrían después de él, eternamente en un estado de pecado y de depravación moral de forma eterna. No habría en ese aspecto cómo poder remediar esa situación. Por eso es que un acto de misericordia de parte de Dios fue echarlos del huerto para que el pecado siga su proceso normal y pudieran alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Igual, en estas cosas hay bastante misterio y bastante profundidad.
que nuestras mentes finitas no pudieran llegar a comprender. ¿Qué más podemos observar aquí? Vemos acá cómo ellos han sido expulsados con la congoja en sus corazones por haber desobedecido el mandamiento explícito de Dios. Y ahora vemos las consecuencias de la raza humana, ¿no? Vemos a ver las consecuencias de la raza humana. Bueno, vemos que la tierra ha caído bajo maldición. Pablo dice que la tierra espera la completa redención, dice, porque gime. La tierra gime porque ha sido maldecida por su propio creador y espera la total redención. Y eso nos puede mostrar también 2 de Pedro capítulo 3, que cuando el Señor vuelva, traerá con él cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, aún la tierra espera la redención de Dios y ella va a ser transformada también. Capítulo 3, versículo 17 al 19 dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces está hablando claramente de cómo la tierra ha sido maldecida y el trabajo forzoso que debieron tener tanto Adán, tanto Eva, para poder encontrar el sostenimiento diario. Ahora, el trabajo no es producto del pecado, porque ya le había dado un trabajo antes, precaída, antes de la caída, a Adán, que era labrar la tierra y enseñorearse por encima de todos los animales y la bestia del campo y todos los seres vivos. Así que Adán ya tenía un trabajo, le dio un trabajo nombrar a los animales, tenía un trabajo, él era el Señor, por decir así, reflejando también la semejanza de Dios en el acto del señorío, de enseñorearse por sobre los animales. Así que no, el trabajo no es producto del pecado. El trabajo forzoso, agotador, el trabajo extenuante, sí es producto del pecado. ¿Por qué? Porque la tierra ya no iba a ser como era antes, en esa perfección, sino que iba a sucumbir con el pasar del tiempo en una degradación. Por eso es que vemos que el ser humano, aunque también contribuye activamente en que nuestro mundo cada día sea peor, vemos cambios climatológicos, vemos cómo el mundo mismo ya no resiste al ser humano y trata de alguna u otra forma mostrar su rebeldía con cataclismos, eventos naturales, catastróficos, y vemos cómo la creación gime. ¿Qué más vemos? Dolor en el alumbramiento y sujeción al marido. ¿Sí? En este caso, sujeción al marido porque no se había sujetado al mandamiento de su esposo, sino que había tergiversado todo lo que le dijo y no se sujetó, sino que incitó a su propio esposo a comer del fruto que Dios le había dicho que no se comiese. Entonces no se sujetó y ahora lo que había en el Edén era un mutuo sometimiento, y en el caso del matrimonio, que no ha sido regenerado por Cristo Jesús, hay esa sujeción de la mujer hacia el varón. Pero no sé si se ha percatado que cuando llegamos al capítulo 6 de Efesios, habla de un mutuo sometimiento, ¿no? Voluntario y amoroso. Bueno, Dios en Cristo restablece esa comunión que había en el Edén de un mutuo sometimiento voluntario y amoroso, ahora en el aspecto y en los parámetros del matrimonio cristiano. Bueno, eso es otro tema, pero es importante para poder entender por qué la sujeción al marido, como si eso fuera algo malo. En ese sentido, era el hecho de poder reprimir dentro del pacto matrimonial los deseos sin ser comunicados al varón. ¿Qué más vemos? Bueno, el mandamiento, los hijos tampoco no son un castigo de la caída, porque el mandamiento de Dios sobre Adán y Eva era que se multiplicaran, así que iban a tener hijos, Eva se iba a embarazar y iba a dar a luz,
pero la consecuencia del pecado trajo que ese alumbramiento sería doloroso. Algunos comentaristas dicen que posiblemente si Adán y Eva no hubiese pecado, hubiese podido dar a luz sin ningún tipo de dolor, más bien con gozo y alegría de poder reproducirse. Así que, bueno, eso no lo sabemos exactamente. Supongo que debe haber algún tipo de dolor porque la pelvis se tiene que aperturar para que salga el feto, pero bueno, hay posturas con respecto a esto. ¿Qué más vemos? Romanos capítulo 3, 23 y Romanos 5, 12 habla del pecado imputado a todos los hombres y esto habla de la imputación. Hay variados comentarios con respecto a esto de la imputación del pecado. Los más cercanos a la palabra de Dios o los que de alguna otra forma tratan de conciliar este hecho de por qué los hombres nacidos después de Adán son pecadores tan igual que él cuando no contribuyeron con su pecado y no estuvieron en él, en el mismo lugar pecando con él. Son dos posturas que una le llaman la postura seminal, indicando que la raza humana estaba potencialmente comprendida en Adán y cuando Adán pecó, la humanidad entera pecó con él y por ello todos los que nacen, el pecado de él es imputado a todos los hombres por cuanto todos pecaron en él, ¿no? Otra postura es la postura federal, que pone a Adán como representante de la humanidad, así que si nuestro representante ha pecado contra Dios, todos aquellos que son parte de la raza de la cual Adán representa han pecado con él también, porque nuestro representante falló y pecó y falló, nosotros también hemos fallado. Bueno, hay posturas y objeciones con respecto a ambas posturas que son las más cercanas a la escritura, porque hay otras posturas muy jaladas de los pelos. Pero podría tomarse un poco de las dos. Me inclino un poco con respecto a la postura federal porque en cierta medida nos ayuda a pensar de que así como Adán, por Adán entró el pecado y toda la humanidad es imputado ese pecado por causa de él, así Cristo también se levanta como un representante y todos aquellos que están en él también se les ha imputado la justicia de Jesús con respecto a que ahora en la justificación todos aquellos que se acercan a Dios es por la santidad, la rectitud y la justicia de Jesús imputada a nosotros. Bueno, es un tema largo que eso lo podemos ver ya en otra doctrina, pero ahí podemos tener un poco más de amplitud con respecto a la imputación del pecado. ¿Qué más? El pecado se ve reflejado en tres aspectos o en tres consecuencias muy marcadas y es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Bueno, Génesis capítulo 5, versículo 5, data que Adán falleció y no fue eterno, él llegó a morir y murió exactamente a los 930 años, él falleció. Así que ahí vemos la consecuencia y cristalizada la promesa de Dios con respecto a lo que le dijo a Adán, ciertamente morirás y ciertamente murió. Pero también de forma espiritual porque la comunión, porque recordemos que Adán estaba en el huerto del Edén hablando con Dios y se paseaba, dice, con él, como era su costumbre, ya no tendría, estaba fuera del huerto. A pesar de que Adán y Eva aprendieron la lección, porque vemos que uno de sus hijos, Seth, de ahí comienza la línea piadosa y comienzan a buscar a Dios nuevamente, y ahí vemos a Enoch y a otros hombres de Dios en esa línea piadosa. Igual experimentó la muerte espiritual en el sentido de la comunión rota. No consideramos que haya obtenido la muerte eterna, que es el hecho de estar eternamente separado de Dios, y eso es en el infierno, porque vemos que Adán y Eva instruyeron a Seth en amar piadosamente al Señor, ¿sí? Amar piadosamente al Señor, y eso nos da entendimiento. Por ejemplo, capítulo 4
del versículo 25 al 26 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y para eso es necesario que los antepasados de este hombre, Set, hayan tenido que ser piadosos. Esto implica que Adán y Eva restituyeron, no como antes, pero sí de alguna forma su comunión con Dios. También lo vemos cuando Dios lo cubre con pieles, cuando ellos se cubrieron con delantales, y de alguna otra forma algunos entendidos de la Biblia dicen que fue los primeros sacrificios con miras al sacrificio supremo del Cordero de Dios en el madero, ¿no? Como un tipo, y porque también vemos que de ahí en adelante se hacen sacrificios de animales para cubrir los pecados, así que posiblemente se infiere, se asume, no se afirma que Dios haya sacrificado para satisfacer su propia justicia por el pecado y en vista de eso para dejar entendido como una sombra el hecho de vestir a los primeros padres que cayeron en pecado y incurrieron como un perdón, una reconciliación, el vestirlos con nuevas pieles, como un simbolismo de que sus pecados fueron cubiertos por la sangre de un inocente. Bueno, se cree así. Entonces, en realidad el pecado afecta de forma física, espiritual y eterna, y se ve en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, que cuando sea el juicio del gran trono blanco, los hombres que no se hallen inscritos, y eso lo dice el versículo 15, en el libro de la vida serán echados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, dice Juan. Así que estos son los efectos nocivos del pecado en la vida de los hombres. Aquí vemos unas imágenes, la corrupción, porque vemos la oxidación en los frutos o en la descomposición, es obviamente por la corrupción que vemos en el mundo. No me refiero a la corrupción moral, sino a que el mundo está sometido al deterioro, ¿sí? El mundo está sometido al deterioro por causa del pecado, por eso la gente muere, por eso es que las cosas se pudren, por eso es que nosotros envejecemos por causa del pecado. Ahí vemos una imagen de Adán envejeció, vemos también que la muerte es parte de las consecuencias del pecado, porque antes no había muerte. Y vemos la muerte eterna, ¿no? Algunos hombres que voluntariamente, sin la previa elección de Dios y de forma voluntaria ellos quisieran pecar y no arrepentirse, serán lanzados al fuego eterno. El alcance del pecado, y con esto vamos terminando, dice: los cielos, el pecado y la caída de Satanás han afectado los cielos, infestando los espacios celestiales con seres caídos. Aparentemente él mismo, o sea, Satanás, tiene acceso al cielo y sus emisarios plagan los lugares celestiales donde hacen guerra contra los creyentes. Hay varios versos que podríamos ver. Efesios 6 habla claramente de las huestes celestiales, ¿no?, de maldad. Job capítulo 1 vemos claramente que en los momentos en que Job trata de incitar de forma torpe a Dios para que él le haga daño a Job mismo, se presenta delante de él, ¿no? Y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él dice: de rondar la tierra. Entonces vemos que él tiene acceso al cielo. Y bueno, no se sabe exactamente, la Biblia no data cuándo fue la caída de Satanás, ese es otro tema que se topará en otra oportunidad, pero vemos que la maldad haya cabida en el corazón de Satanás y que en algún momento antes de Génesis 3, Satanás o Lucifer ya había caído de su estado angelical, ¿no? Ahí vemos, se presenta ante los ángeles. Bueno, no sé, en la figura no aparece Satanás, pero podemos tener una idea aproximada de cómo vagamente podría ser el cielo y los ángeles de Dios, y en medio de ellos, pues, Satanás. El alcance del pecado en lo que es la raza humana. Bueno, la Biblia dice que todos han pecado, no hay ninguno que haga el bien, Romanos capítulo 3, versículo 10.
y vemos que todos han pecado. Y estos solamente son algunos aspectos que podríamos ver con respecto al pecado. Dice, todos somos pecadores, Salmo 130, vamos a leer algunos versos para ir terminando ya con nuestro estudio. Salmo 130, versículo 3, dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y es porque todo ser humano que nace en esta tierra, ya lo hemos afirmado, es culpable por condición, en su estado de pecaminosidad. Lo único que hace cuando peca es exteriorizar lo que él es, ¿no? Que es pecador. Y está corrompido en la base de sus afectos, esto es lo que vendría a ser la depravación total, o la corrupción o la inhabilidad total del ser humano de no poder vivir para la gloria de Dios. No significa que él es inútil con respecto a todo, porque el simple hecho de ver cómo el ser humano ha creado cosas a partir de la materia ya creada, nos da a entender que todavía de forma deteriorada posee y manifiesta la imagen y la semejanza de Dios, pero de forma deteriorada. Entonces vemos que el ser humano es hábil para muchas cosas, pero no es hábil y es completamente inútil con respecto a vivir para la gloria de Dios o hacer algo de valor eterno para con Dios. Y obviamente está privado de poder salvarse a sí mismo, por lo mismo que es pecador y que está inhabilitado aún para desear querer salvarse. Efesios capítulo 2, versículo 3 habla que los hombres son hijos de ira, o sea, la ira de Dios está sobre ellos, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 36. Están apartados de Dios, ajenos a la vida de Dios, dice Efesios capítulo 4, versículo 18. Tienen una naturaleza corrupta, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces vemos que hay una naturaleza corrupta en el corazón del hombre, o sea, en la base y en el asiento de sus emociones está corrompido, por lo cual él tiene una naturaleza corrupta que inclina a hacer cosas corruptas para su propio beneficio y no para la gloria de Dios, ni nada de valor eterno como lo había mencionado antes. Efesios capítulo 2, vamos a leer ese pasaje. Versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice. Entonces estamos viendo ahí que el hombre es esclavo del pecado y muerto en el pecado. Es enemigo de Dios también, dice entre el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice. Versículo 5 también habla de que estábamos muertos en vuestros pecados, así que vemos claramente la corrupción que hay en el hombre. Como último punto dice, estamos degradados en carácter y en conducta. Tito capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente, hablando de la condición pasada de los creyentes antes de Cristo, Pablo le dice a Tito, porque nosotros también éramos, y se incluye, en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces vemos la degradación, la corrupción en el hombre, en su carácter y en su conducta. Aquí vemos acerca de la depravación total del hombre, está muerto sus delitos y pecados, y la única esperanza que tiene es a través de la persona de Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, esto ha sido todo lo que teníamos que observar con respecto a la martología. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas y para todos aquellos que están llevando el curso, por favor miren la ficha, lean, ahí hay más cantidad de información, citas bíblicas, y en el Moodle también se va a estar dejando el paso o las tareas correspondientes a esta lección, y que Dios me los bendiga mucho abundantemente. Gracias.